El millonario Ricardo Montenegro nunca pensó que vería a su hijo ciego riéndose otra vez, hasta que descubrió a una empleada bailando con él en la sala de su mansión vacía. La casa Montenegro había sido silenciosa durante 3 años. 3 años desde el accidente que se llevó a Elena, la esposa perfecta, la madre perfecta, y que dejó a Sebastián, su hijo de 8 años, sumido en una oscuridad que iba mucho más allá de la ceguera física. Porque cuando perdió la vista esa noche terrible, también perdió las ganas de vivir. Ricardo caminaba por los pasillos de mármol de su mansión como un fantasma multimillonario. Sus empresas seguían generando fortunas, sus inversiones crecían, sus cuentas bancarias se multiplicaban, pero nada de eso tenía sentido cuando tu hijo se niega a salir de su habitación y apenas come lo suficiente para sobrevivir. La cuarta empleada había renunciado la semana pasada. Igual que las anteriores, no pudo manejar la depresión de Sebastián, sus ataques de llanto, su rechazo a cualquier tipo de ayuda. Todas lo trataban como si fuera un objeto frágil que podría romperse con el menor ruido. Todas hablaban en susurros, caminaban de puntillas y terminaban yéndose cuando se daban cuenta de que cuidar a un niño que había perdido la esperanza era más difícil que cualquier trabajo que hubieran tenido antes. «Señor Montenegro», le había dicho Mónica, su cuñada, 2 días atrás durante una de sus visitas diarias para ayudar con los asuntos de la casa. Mónica siempre había sido eficiente, práctica, la hermana menor de Elena, que se había hecho cargo de organizar todo después de la tragedia. «Necesitamos encontrar a alguien diferente, alguien que entienda la situación especial de Sebastián, tal vez una persona mayor, con más experiencia en casos difíciles». Pero el problema no era la edad o la experiencia de las empleadas. El problema era que Sebastián había construido un muro invisible alrededor de su corazón y nadie había logrado atravesarlo. Hasta esta mañana de martes. Ricardo había salido temprano a una reunión de negocios en el centro de Bogotá, una fusión importante que le iba a generar otros 50 millones de pesos, dinero que se sumaría a una fortuna que ya no sabía cómo gastar. Porque, ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo si no puedes comprar la felicidad de tu hijo? La reunión terminó más temprano de lo esperado. Los abogados eran eficientes, los contratos estaban listos, las firmas se completaron en 2 horas, en lugar de las 4 programadas. Ricardo decidió regresar a casa sin avisar. Quería ver cómo estaba Sebastián, aunque sabía que lo encontraría igual que siempre, encogido en su silla de ruedas frente a la ventana de su habitación, escuchando el silencio. Cuando su BMW negro se detuvo frente a la entrada principal de la mansión, todo parecía normal. La casa imponente de 2 pisos, con sus jardines perfectamente cuidados por el equipo de jardineros, las fuentes funcionando, la estatua de mármol de Elena que había mandado hacer como memorial en el jardín principal. Todo en orden, todo en silencio, todo como siempre. Abrió la puerta principal con su llave, esperando encontrar el silencio habitual. Mónica le había dicho que había conseguido una nueva empleada, alguien joven pero con buenas referencias que comenzaría ese mismo día. Probablemente otra mujer que duraría una semana antes de darse cuenta de que no podía manejar la situación. Pero cuando cerró la puerta detrás de él, escuchó algo que no había oído en su casa durante 3 años: música. No era música alta ni estridente. Era una canción suave, alegre, una de esas melodías que uno tararea sin darse cuenta. Y junto con la música, escuchó algo aún más imposible: la risa de un niño, la risa de Sebastián. Ricardo se quedó paralizado en la entrada. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sebastián no había reído desde antes del accidente, ni una sola vez en 3 años. Los médicos, los psicólogos, los especialistas, todos habían dicho que era normal, que el trauma había sido demasiado fuerte, que tal vez con el tiempo y mucho trabajo psicológico podría recuperar algo de alegría. Pero ahí estaba, la risa de su hijo llenando la casa que había estado muerta durante tanto tiempo. Caminó despacio hacia la sala principal, siguiendo el sonido. Sus pasos eran silenciosos sobre el mármol, su respiración entrecortada. No quería hacer ruido y romper lo que fuera que estuviera pasando,
porque fuera lo que fuera, era un milagro. Cuando llegó a la entrada de la sala, se asomó cuidadosamente y vio una escena que cambiaría su vida para siempre. Una mujer joven, de unos 28 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y un uniforme de empleada doméstica, estaba bailando alrededor de la silla de ruedas de Sebastián. No era un baile elaborado ni profesional, era simple, natural, lleno de gracia y alegría. Movía los brazos como si fuera un ave, giraba suavemente, hacía gestos exagerados con las manos mientras cantaba. Y el pajarito voló por encima de las montañas, cantaba con una voz dulce y melodiosa, buscando el arco iris que había perdido en las nubes. Volaba y volaba, moviendo las alitas así. Extendía los brazos y los movía como alas, haciendo que Sebastián siguiera sus movimientos con la cabeza. Y Sebastián no solo estaba siguiendo sus movimientos, estaba sonriendo, una sonrisa verdadera, amplia, llena de vida. Sus ojos ciegos brillaban de una manera que Ricardo había olvidado que existía. El niño tenía las manos extendidas hacia adelante, tratando de seguir los movimientos de la mujer, moviéndose al ritmo de la música. ¿Y sabe dónde encontró el arco iris el pajarito?, preguntó la mujer, agachándose frente a la silla de Sebastián. El niño negó con la cabeza, todavía sonriendo. «En su corazón», gritó ella alegremente, poniendo sus manos sobre el pecho de Sebastián. «Porque los arcoíris más bonitos no están en el cielo, están aquí adentro, donde guardamos toda la felicidad». Sebastián se rió otra vez, una risa pura, cristalina, llena de inocencia y alegría. Extendió sus bracitos hacia la mujer y ella lo abrazó suavemente. «¿Quiere bailar conmigo, príncipe Sebastián?», le preguntó con cariño. El niño asintió con entusiasmo. La mujer comenzó a empujar suavemente la silla de ruedas por la sala, haciéndola girar despacio al ritmo de la música que seguía sonando desde un pequeño equipo de música que había puesto en la mesa. Sebastián reía cada vez que giraba, aplaudía cuando ella hacía piruetas alrededor de él, y por primera vez en 3 años, parecía un niño normal de 8 años disfrutando de un momento de diversión. Ricardo sintió las lágrimas corriendo por su rostro antes de darse cuenta de que estaba llorando. Lágrimas de alegría, de alivio, de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Su hijo estaba vivo otra vez. Su hijo estaba feliz otra vez. La mujer siguió bailando y cantando durante varios minutos más, inventando historias sobre princesas que volaban en nubes rosadas, dragones buenos que hacían trucos de magia, y castillos hechos de caramelos donde todos los niños podían vivir para siempre. Sebastián participaba en cada historia, asintiendo, sonriendo, haciendo gestos con las manos cuando la mujer le preguntaba cómo creía que debía continuar el cuento. Fue cuando la canción terminó que Ricardo decidió entrar a la sala. Sus pasos resonaron en el mármol y la mujer se volteó sorprendida. Cuando lo vio, su rostro se llenó de pánico. Obviamente no esperaba que él regresara tan temprano. «¡Señor Montenegro!», exclamó, alisándose rápidamente el uniforme. «No esperaba que regresara tan pronto. Yo estaba... Pero Ricardo no la estaba escuchando. Tenía los ojos fijos en su hijo, que había vuelto a su estado habitual tan pronto como oyó la voz de su padre. La sonrisa había desaparecido, la luz de sus ojos se había apagado, y había vuelto a encogerse en su silla de ruedas. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. «Sebastián», dijo Ricardo suavemente, acercándose a la silla de ruedas. «¿Cómo estás, hijo?». El niño no respondió. Había vuelto al silencio, a la apatía, al mundo gris en el que había vivido durante los últimos 3 años. El contraste con lo que Ricardo acababa de ver era devastador. «Señor Montenegro», dijo la mujer nerviosamente, «soy Isabela Restrepo. Su cuñada, la señora Mónica, me contrató esta mañana. Siento mucho si hice algo malo. No sabía que no podía... ¿Qué no podía qué?», preguntó Ricardo, sin apartar los ojos de Sebastián. «Bueno, no sabía si estaba permitido hacer ruido, o jugar, o...». Ricardo finalmente la miró. Era más joven de lo que habían sido las otras empleadas,
probablemente de la edad que habría tenido Elena si siguiera viva. Tenía ojos grandes y expresivos, una sonrisa tímida pero genuina, y algo en su forma de moverse que irradiaba calidez y bondad. «¿Desde cuándo está aquí?», preguntó. «Desde las 8 de la mañana, señor. La señora Mónica me explicó las rutinas, me mostró la casa y me dijo que Sebastián era especial, que había que tener mucho cuidado con él. ¿Y decidió hacerlo bailar?». Isabela bajó la mirada avergonzada. «Lo siento mucho, señor Montenegro. Es que cuando lo vi tan tristecito, pensé que tal vez le gustaría escuchar un poco de música. No quería molestarlo, solo quería que se sintiera un poquito mejor». Ricardo se quedó en silencio por un momento largo. Miró a Sebastián, que seguía encogido en su silla. Después miró a Isabela, que parecía estar esperando que la despidiera en cualquier momento. «¿Sabe cuánto tiempo tiene mi hijo sin reírse?», preguntó finalmente. «No, señor. 3 años. 3 años desde el accidente que mató a su madre y lo dejó ciego. 3 años sin una sola sonrisa, sin una sola risa, sin una sola muestra de alegría». Isabela lo miró con los ojos llenos de tristeza. «Lo siento mucho, señor Montenegro. No sabía que usted logró en una mañana lo que médicos, psicólogos y especialistas no han logrado en 3 años». La confesión salió de Ricardo con una voz quebrada. Isabela lo miró sorprendida. «Lo vi desde la puerta», continuó Ricardo. «Vi a mi hijo reírse. Vi a mi hijo feliz. Vi a mi hijo comportarse como un niño normal por primera vez desde que perdió a su madre». Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no trató de ocultarlas. «No sabe lo que eso significa para mí». Isabela sintió un nudo en la garganta al ver las emociones cruzando por el rostro de Ricardo Montenegro. Este hombre poderoso, dueño de un imperio empresarial, estaba llorando frente a ella por haber visto sonreír a su hijo. La vulnerabilidad en sus ojos contrastaba completamente con la imagen imponente que proyectaba. «Señor Montenegro», murmuró Isabela suavemente, «yo solo te quería que se sintiera querido». Ricardo se acercó a la silla de Sebastián y se agachó a su altura. El niño seguía encogido, con la cabeza gacha como si la presencia de su padre hubiera borrado toda la alegría de los últimos minutos. «Sebastián», dijo Ricardo con una voz más suave de la que había usado en años, «¿te gustó bailar con Isabela?». El silencio se extendió por varios segundos. Isabela contuvo la respiración, esperando alguna reacción del pequeño. Finalmente, Sebastián asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Ese pequeño gesto fue como un rayo de esperanza atravesando el corazón de Ricardo. «¿Quieres que Isabela siga cuidándote?», preguntó, aunque temía la respuesta. Esta vez, Sebastián levantó ligeramente la cabeza hacia donde estaba Isabela. Sus ojos ciegos parecían buscarla en el espacio. Extendió una mano temblorosa hacia ella. Isabela sintió las lágrimas quemando sus ojos. Se acercó y tomó la pequeña mano entre las suyas. «Aquí estoy, príncipe», le susurró. «No me voy a ir». «Entonces quédese», dijo Ricardo, su voz ronca por la emoción. «Por favor, quédese y ayúdeme a recuperar a mi hijo». Isabela asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Los siguientes días trajeron cambios sutiles pero significativos en la mansión Montenegro. Isabela estableció una rutina completamente diferente a la de las empleadas anteriores. En lugar de tratamiento médico constante y silencio sepulcral, llenó la casa con música suave, historias fantásticas y actividades que estimularan los sentidos de Sebastián. Por las mañanas, después del desayuno, Isabela llevaba a Sebastián al jardín, no simplemente a sentarse en silencio como antes, sino a explorar texturas, olores y sonidos. «Cierre los ojitos, príncipe», le decía, aunque sabía que no podía ver. «Ahora dígame qué siente». Ponía las manos del niño sobre la corteza rugosa de un árbol, sobre los pétalos suaves de las rosas de Elena, sobre la superficie lisa de las piedras de la fuente. Sebastián comenzó a responder a estos estímulos con pequeños gestos, sonidos suaves y ocasionalmente una sonrisa tímida. Ricardo observaba desde la ventana de su estudio, donde ahora pasaba más tiempo trabajando desde casa,
para poder estar cerca. Veía cómo Isabela guiaba pacientemente las manos de Sebastián para que sintiera las diferentes plantas, cómo le enseñaba a distinguir el canto de los pájaros, cómo lo animaba a tocar su propia cara para verse a través del tacto. Los espejos más verdaderos no son los que ven los ojos, le decía Isabela mientras guiaba las manos de Sebastián sobre su propio rostro. Son los que sienten las manos. Siente aquí, estos son sus cachetes, y aquí está su naricita, y aquí tocaba suavemente los labios del niño. Está su sonrisa secreta, esperando salir cuando esté listo. Por las tardes, Isabela creaba mundos imaginarios para Sebastián. Convertía la sala en una selva amazónica, donde él era un explorador valiente. El sofá se transformaba en una canoa navegando por ríos misteriosos. Las cortinas eran cascadas rugientes y los cojines se volvían rocas peligrosas que había que esquivar. «¡Cuidado, capitán Sebastián!», gritaba Isabela mientras empujaba la silla por la casa. «Hay cocodrilos hambrientos en el río. ¿Los oye? Están haciendo ruidos». Y entonces imitaba sonidos de cocodrilos tan graciosos que Sebastián no podía evitar reírse. Cada risa era una victoria, cada sonrisa un milagro pequeño pero significativo. Ricardo había comenzado a llegar más temprano del trabajo, ansioso por presenciar estos momentos de transformación. Una tarde, decidió participar directamente en lugar de solo observar. «¿Puedo unirme a la expedición?», preguntó desde la puerta de la sala. Isabela y Sebastián se voltearon hacia él. El niño pareció tensarse ligeramente, como siempre hacía en presencia de su padre. «Por supuesto», exclamó Isabela con entusiasmo. «El capitán Sebastián necesita un copiloto para navegar por las aguas peligrosas del río Amazonas». Ricardo se sintió extraño participando en un juego imaginativo después de tantos años de seriedad absoluta. Pero cuando vio la expectativa en el rostro de Sebastián, decidió intentarlo. «¿Qué debo hacer, capitán?», le preguntó a su hijo con una sonrisa forzada pero sincera. Sebastián lo pensó por un momento. Luego, por primera vez en 3 años, habló directamente a su padre. «Papá, puedes hacer sonidos de monos». La voz era apenas un susurro, ronca por el desuso, pero eran las primeras palabras que Sebastián le dirigía a Ricardo desde el accidente. Ricardo sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las lágrimas llegaron tan rápido que no pudo detenerlas. «¿Monos?», repitió, su voz temblando. «¿Qué tipo de monos, capitán?» Los monos traviesos que se ríen», murmuró Sebastián, y por primera vez en 3 años sonrió directamente a su padre. Ricardo comenzó a hacer sonidos de mono tan ridículos y exagerados que Isabela no pudo evitar reírse también. Y cuando Sebastián escuchó la risa de Isabela y los sonidos graciosos de su papá al mismo tiempo, soltó una carcajada tan pura y alegre que llenó toda la mansión. Fue en ese momento que los 3 comenzaron a convertirse en algo parecido a una familia. Esa noche, después de que Sebastián se quedara dormido, Ricardo e Isabela se sentaron en la terraza a conversar. Por primera vez en años, Ricardo sintió la necesidad de hablar con alguien sobre algo que no fueran negocios o asuntos médicos. «¿Cómo lo hace?», le preguntó a Isabela mientras miraban las estrellas. «¿Cómo logra que se comporte como un niño normal?». Isabela pensó cuidadosamente su respuesta. «Creo que nunca dejó de ser un niño normal, señor Montenegro. Solo estaba muy asustado y muy triste. Pero los niños tienen una capacidad increíble de sanar cuando se sienten seguros y amados». Las otras empleadas trataban a Sebastián como si fuera un problema que resolver en lugar de un niño que necesita amor, completó Isabela suavemente. «No es culpa de ellas. Es natural tener miedo de lastimar a alguien que ya ha sufrido tanto. Pero a veces el miedo nos impide dar exactamente lo que la persona necesita». Ricardo la miró con curiosidad. «¿Y qué cree que necesita Sebastián?». «Necesita sentir que todavía pertenece al mundo, que su vida tiene valor y propósito a pesar de lo que perdió. Necesita saber que puede ser feliz otra vez sin traicionar la memoria de su mamá». Las palabras de Isabela tocaron algo profundo en Ricardo. Se dio cuenta de que él mismo había estado sintiendo esa culpa.
la sensación de que cualquier momento de felicidad era una traición a Elena. ¿Y usted?, preguntó Ricardo impulsivamente. ¿Qué necesita usted? Isabela se sorprendió por la pregunta personal. Yo solo quiero ayudar. Sebastián me recuerda a mi hermano menor. Él también pasó por un período muy difícil cuando éramos niños. ¿Qué le pasó? Nuestros padres murieron en un accidente cuando él tenía 7 años. Yo tenía 17 y tuve que cuidarlo. Él también se cerró al mundo, dejó de hablar, dejó de comer bien. Los servicios sociales querían separarnos, ponerlo en un hogar de acogida porque pensaban que yo era muy joven para criarlo. Ricardo escuchó con atención, entendiendo ahora de dónde venía la sabiduría natural de Isabela para tratar con niños traumatizados. ¿Cómo lo ayudó? Con mucha paciencia, y con la certeza de que el amor siempre encuentra una manera de sanar, aunque tome tiempo. ¿Su hermano se recuperó? Isabela sonrió. Ahora es veterinario. Se especializó en ayudar a animales que han sufrido traumas. Dice que aprendió de primera mano que los seres vulnerables pueden volver a confiar en el mundo si alguien les demuestra que vale la pena hacerlo. Esa noche, Ricardo durmió mejor de lo que había dormido en 3 años. Por primera vez desde el accidente, sintió que había esperanza real para Sebastián y por extensión para él mismo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien había estado observando estos cambios con creciente preocupación. Mónica Vázquez había notado que Ricardo estaba llegando más temprano a casa, que había una energía diferente en la mansión y que la nueva empleada estaba teniendo un impacto que ninguna de las anteriores había logrado. Y eso, para los planes que Mónica había estado cuidadosamente construyendo durante 3 años, era un problema muy grande que necesitaba solución inmediata. Mónica Vázquez observaba desde su automóvil Mercedes plateado estacionado discretamente al otro lado de la calle. Era viernes por la mañana y acababa de presenciar algo que heló su sangre. Ricardo saliendo de la mansión con una sonrisa genuina en el rostro, algo que no había visto desde antes del accidente de Elena. Durante los últimos 3 años, Mónica había construido cuidadosamente su posición como la persona indispensable en la vida de Ricardo. La hermana menor de Elena que se había sacrificado para ayudar a la familia en su momento más oscuro. La administradora eficiente que manejaba las finanzas domésticas, la única conexión que Ricardo mantenía con el mundo exterior más allá de sus negocios. Pero ahora había una amenaza a ese equilibrio perfecto, y esa amenaza tenía nombre: Isabela Restrepo. Mónica había elegido deliberadamente a Isabela de entre las candidatas porque parecía la menos peligrosa. Joven, sin experiencia previa con casos difíciles, proveniente de un barrio humilde. Alguien que se asustaría rápidamente con la situación de Sebastián y renunciaría como todas las demás, dejando el camino libre para que Mónica continuara siendo la única persona en quien Ricardo confiaba. Pero sus planes habían salido terriblemente mal. Esa tarde, Mónica llegó a la mansión Montenegro para su visita habitual de supervisión. Tenía llaves de la casa desde hacía años, un privilegio que Ricardo le había dado después del accidente, cuando necesitaba que alguien se ocupara de los asuntos domésticos mientras él lidiaba con el trauma y las demandas legales. «¡Ricardo!», gritó desde la entrada principal. «¿Estás en casa?». La respuesta vino en forma de risas desde el jardín trasero. Mónica siguió el sonido con el ceño fruncido. Cuando llegó a la terraza que daba al jardín, se detuvo en seco. Sebastián estaba sentado en el césped sobre una manta, no en su silla de ruedas. Isabela estaba a su lado, guiando sus manos para que sintiera diferentes objetos que había colocado en canastas. Frutas de distintas texturas, piedras suaves, conchas marinas, trozos de madera pulida. «Ahora cierre los ojos y adivine qué es esto», le decía Isabela, poniendo algo en las manos de Sebastián. «Es una naranja», exclamó el niño con alegría. «Muy bien. ¿Y esto? ¿Una piedra?». «Exacto. Es una piedra de río, bien lisa. Siente cómo el agua la hizo tan suavecita». Ricardo estaba sentado en una silla cercana, observando la sesión con una expresión de fascinación y ternura que Mónica no había visto en años.
Tenía la corbata aflojada, las mangas de la camisa arremangadas y parecía completamente relajado. «Buenas tardes», anunció Mónica con una sonrisa forzada. Todos se voltearon hacia ella. La alegría en el rostro de Sebastián se desvaneció inmediatamente, reemplazada por una expresión tensa. Isabela se puso de pie rápidamente, alisándose el uniforme con nerviosismo. «Mónica», dijo Ricardo levantándose, «no te esperaba hoy». «Es viernes, Ricardo. Siempre vengo los viernes a revisar los asuntos de la casa». Se acercó a Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, mi amor. ¿Cómo está mi príncipe favorito?» El niño se encogió visiblemente y buscó con las manos hacia donde estaba Isabela. Mónica notó el gesto y sintió una punzada de irritación. «Veo que están haciendo actividades diferentes», comentó, mirando las canastas con objetos. «Isabela ha implementado una terapia sensorial muy innovadora», explicó Ricardo con entusiasmo. «Los resultados han sido extraordinarios. Sebastián está respondiendo de maneras que nunca habíamos visto». «¡Qué interesante!», murmuró Mónica estudiando a Isabela con ojos calculadores. «¿Dónde estudió esta terapia, Isabela?» Isabela se sintió inmediatamente incómoda bajo la mirada penetrante de Mónica. «Bueno, no es algo que haya estudiado formalmente. Solo pensé que podría ayudar». «Ah», dijo Mónica con un tono que dejaba claro su desaprobación. «Métodos no profesionales con un niño que ha sufrido un trauma tan severo. Espero que sea consciente de la responsabilidad que eso implica». Ricardo frunció el ceño. «Mónica, los resultados hablan por sí solos. Sebastián está mejor de lo que ha estado en 3 años». «Por supuesto, Ricardo. Solo me preocupo porque métodos no supervisados puedan tener consecuencias imprevistas. Los traumas infantiles son muy delicados». Isabela sintió la tensión en el aire. «Señora Mónica, si prefiere que suspenda las actividades». «No», la interrumpió Sebastián con voz firme. Era la primera vez que se dirigía directamente a Mónica desde el accidente. «Isabela no se va». El silencio que siguió fue incómodo. Mónica miró al niño con sorpresa, después a Ricardo, quien parecía orgulloso de la firmeza de su hijo. «Nadie ha dicho que Isabela se vaya», dijo Mónica suavemente, pero sus ojos brillaron con algo frío. «Solo estoy expresando mi preocupación natural por el bienestar de Sebastián». Esa noche, después de que Isabela se fuera a su casa, Mónica se quedó a cenar con Ricardo. Durante la comida, comenzó su campaña sutil de sembrar dudas. «Ricardo, ¿has investigado los antecedentes de esta nueva empleada?» «¿A qué te refieres?» «Bueno, está muy cerca de Sebastián muy rápidamente. Me parece inusual». Ricardo dejó los cubiertos y miró a su cuñada. «Mónica, Isabela ha logrado en 2 semanas lo que nadie había conseguido en 3 años. ¿Por qué querría investigar algo negativo sobre eso? No es negativo, es precaución. Has estado tan aislado estos años que tal vez no ves ciertas señales». «¿Qué señales?» Mónica eligió sus palabras cuidadosamente. «Una mujer joven, bonita, trabajando en casa de un hombre rico y viudo, y de repente se vuelve indispensable para el hijo. Es un patrón que se repite más de lo que crees». Ricardo sintió una punzada de molestia. «¿Estás insinuando que Isabela tiene motivos ocultos?» «Estoy diciendo que has estado tan desesperado por ver a Sebastián mejorar que tal vez no estás evaluando la situación objetivamente. La situación es que mi hijo está hablando, riendo y comportándose como un niño normal por primera vez en 3 años. Esa es la única evaluación que necesito». Mónica vio que el ataque directo no estaba funcionando, así que cambió de táctica. «Tienes razón, por supuesto. Solo prométeme que tendrás cuidado. Elena me hizo prometer que cuidaría de ustedes si algo le pasaba. Es una promesa que tomo muy en serio». La mención de Elena siempre tenía el efecto deseado en Ricardo. Su expresión se suavizó inmediatamente. «Lo sé, Mónica, y agradezco todo lo que has hecho por nosotros, pero creo que deberías darle una oportunidad real a Isabela. Los cambios en Sebastián son genuinos». Al día siguiente, Mónica decidió tomar un enfoque más directo. Llegó a la mansión temprano, cuando Ricardo ya se había ido a trabajar, e Isabela estaba preparando el desayuno para Sebastián.
Isabela, necesitamos hablar, anunció al entrar a la cocina. Isabela se tensó inmediatamente. Sí, señora Mónica. ¿En qué puedo ayudarla? He estado observando tu trabajo con Sebastián. Espero que esté satisfecha con los resultados. Los resultados inmediatos son impresionantes, sí, pero me preocupan las implicaciones a largo plazo. Isabela se confundió. ¿Qué implicaciones? Sebastián se está volviendo demasiado dependiente de ti. Eso no es saludable para un niño que ya ha sufrido una pérdida traumática. No creo que sea dependencia, señora Mónica. Creo que es confianza. La confianza mal dirigida puede ser tan dañina como la desconfianza, replicó Mónica con frialdad. Y, francamente, me preocupa que una persona sin formación profesional esté tomando decisiones sobre el tratamiento de un caso tan delicado. Isabela sintió las mejillas ardiendo. Solo quiero ayudar. Estoy segura de que tienes buenas intenciones, pero las buenas intenciones sin preparación adecuada pueden causar más daño que beneficio. ¿Qué estás sugiriendo? Mónica se acercó un paso más. Estoy sugiriendo que tal vez sería mejor que buscaras un trabajo más apropiado para tu nivel de experiencia. Puedo darte excelentes referencias. ¿Me está despidiendo? No tengo autoridad para despedirte, pero tengo influencia considerable en las decisiones de Ricardo. Y mi consejo siempre ha sido muy valorado en esta familia. La amenaza era clara. Isabela sintió un nudo en el estómago, pero también una determinación que no esperaba. Señora Mónica, respetuosamente, creo que debería dejar que el señor Ricardo tome sus propias decisiones sobre lo que es mejor para su hijo. Los ojos de Mónica se endurecieron. Ten mucho cuidado, Isabela. Esta familia ha pasado por suficiente dolor. No toleraré que alguien venga a causar más problemas. No estoy causando problemas, estoy ayudando a un niño a sanar. Eso está por verse, murmuró Mónica, y salió de la cocina con una sonrisa helada. Esa tarde, cuando Ricardo regresó del trabajo, encontró a Sebastián inusualmente callado. Isabela también parecía tensa. ¿Pasó algo hoy?, preguntó durante la cena. Isabela y Sebastián intercambiaron miradas. Finalmente, fue Sebastián quien habló. «Papá, tía Mónica puede hacer que Isabela se vaya». Ricardo frunció el ceño. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» «Porque hoy habló con Isabela, y después Isabela estuvo triste». Ricardo miró a Isabela, que evitó su mirada. «¿Es cierto?» Isabela luchó con la decisión de contarle o no sobre la conversación con Mónica. Finalmente, decidió ser honesta. La señora Mónica expresó algunas preocupaciones sobre mis métodos con Sebastián. Siente que tal vez no estoy calificada para trabajar con él. Ricardo sintió una ira fría creciendo en su pecho. ¿Y qué le respondiste? Le dije que creo que debería dejar que usted tome sus propias decisiones sobre lo que es mejor para su hijo. Bien dicho. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Ricardo llamó a Mónica. Necesitamos hablar sobre tu conversación con Isabela. ¿Sebastián te contó? Mi hijo está aprendiendo a confiar otra vez, Mónica. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, interfiera con eso. Ricardo, solo estoy tratando de protegerlos. Pues deja de hacerlo. Isabela se queda y no quiero que vuelvas a presionarla para que se vaya. Al colgar, Ricardo sintió algo que no había sentido en años, la determinación de proteger la felicidad que finalmente había encontrado su familia. Pero Mónica, del otro lado de la línea, sonrió fríamente. Si los métodos sutiles no funcionaban, tendría que ser más creativa. Mónica Vázquez había pasado la última semana estudiando cada movimiento de Isabela, cada rutina, cada momento vulnerable. Como administradora financiera exitosa, sabía que ganar una guerra requería paciencia, estrategia y timing perfecto. Y ahora había llegado el momento de ejecutar su plan. El martes por la mañana, Mónica llegó a la mansión Montenegro con una carpeta llena de documentos y una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada. Ricardo estaba terminando su desayuno antes de partir a una importante reunión de negocios que lo mantendría ocupado toda la mañana. «Ricardo, necesito mostrarte algo urgente», anunció Mónica, colocando la carpeta sobre la mesa del comedor. «¿Qué sucede? Tengo una reunión en media hora».
Es sobre Isabela. Hice algunas verificaciones de antecedentes como me pediste. Ricardo frunció el ceño. Yo nunca te pedí que hicieras eso. Bueno, sentí la responsabilidad de hacerlo después de nuestra conversación, y me alegra haberlo hecho. Abrió la carpeta y sacó varios documentos falsificados que había preparado meticulosamente. Facturas de servicios públicos con direcciones diferentes a la que Isabela había proporcionado. Un supuesto reporte de una agencia de empleadas domésticas advirtiendo sobre comportamiento inapropiado con familias anteriores. Y una fotografía tomada de manera que parecía mostrar a Isabela entrando a un bar nocturno. Mira esto, Ricardo. Isabela no vive donde dijo que vive. Esta factura de electricidad muestra que su dirección real está en un sector bastante cuestionable de la ciudad. Ricardo tomó los documentos con escepticismo. ¿De dónde sacaste esto? Tengo contactos en agencias de investigación privada. Lo uso para verificar empleados de alto riesgo en mis propios trabajos. Isabela no es un empleado de alto riesgo, Mónica. Eso es exactamente lo que me preocupa. Mira este reporte. Le mostró el documento falsificado. La agencia que la recomendó dice que hubo incidentes menores en trabajos anteriores. Nada grave, pero patrones preocupantes. ¿En qué tipo de patrones? Mónica había preparado esta respuesta cuidadosamente. Vinculación emocional excesiva con los hijos de las familias. Resistencia a seguir instrucciones de los padres cuando no coinciden con su intuición sobre lo que es mejor para los niños. Ricardo comenzó a sentir un nudo en el estómago. Eso describe exactamente lo que está pasando aquí. Y mira esta fotografía. Fue tomada el fin de semana pasado. La imagen mostraba a Isabela entrando a lo que parecía ser un establecimiento nocturno, pero que en realidad era un restaurante familiar donde había ido a celebrar el cumpleaños de su hermano. Mónica había tomado la foto desde un ángulo que hacía que el lugar pareciera sospechoso. Ricardo, no estoy diciendo que Isabela sea una mala persona, pero claramente no es quien dice ser, y con Sebastián tan vulnerable. Ricardo miró los documentos, sintiendo una traición profunda. Durante semanas había comenzado a confiar en Isabela, a verla casi como parte de la familia. ¿Había sido todo una actuación? ¿Qué sugieres que haga? Confróntala. Dale la oportunidad de explicar. Pero hazlo cuando Sebastián no esté presente. No queremos traumatizarlo más de lo necesario. Esa mañana, después de que Ricardo se fuera a trabajar con la cabeza llena de dudas, Isabela llegó como siempre con una sonrisa brillante y planes emocionantes para el día de Sebastián. «Buenos días, príncipe», saludó alegremente al niño, quien ya la esperaba en la sala principal. «Isabela, ayer soñé que éramos piratas y navegábamos en un barco volador. ¡Qué sueño tan increíble! ¿Y encontramos el tesoro? Sí, pero era un tesoro extraño. No era oro ni joyas. Era sonrisas guardadas en frascos de cristal». Isabela sintió una emoción profunda al escuchar la imaginación floreciente de Sebastián. «¿Sabes qué? Creo que tu sueño nos está dando una idea perfecta para el juego de hoy». Pasaron la mañana creando un mapa del tesoro, usando texturas diferentes para que Sebastián pudiera seguirlo con las manos. Papel de lija para las montañas, algodón para las nubes, arena fina para las playas y pequeñas cuentas para marcar el camino hacia el tesoro escondido. Sebastián estaba tan emocionado que apenas notó cuando Mónica llegó y se quedó observando desde la puerta del jardín. «Encontré otra pista», gritaba Sebastián siguiendo el sendero táctil que Isabela había creado. «Muy bien, capitán. ¿Qué dice la pista?» Sebastián pasó las manos sobre unos puntos en relieve que Isabela había hecho con pegamento. Dice que el tesoro más grande está donde el corazón late más fuerte». «Exacto. ¿Y dónde crees que late más fuerte tu corazón?» Sebastián se tocó el pecho, pensativo. «¿Aquí?» «Cerca, pero no exactamente ahí». El niño pensó un momento más. «¿Dónde estoy con las personas que quiero?» «Perfecto», exclamó Isabela abrazándolo. «El tesoro más grande siempre está donde nos sentimos amados y seguros». Mónica había escuchado toda la conversación y, en lugar de enternecerse, sintió una confirmación de sus peores temores. Isabela realmente se estaba convirtiendo en una figura materna para Sebastián,
y eso amenazaba todos sus planes. Durante el almuerzo, mientras Sebastián tomaba su siesta de la tarde, Mónica se acercó a Isabela en la cocina. «Isabela, ¿podemos hablar un momento?» «Por supuesto, señora Mónica. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada y creo que tal vez fui demasiado dura contigo». Isabela se sorprendió por el cambio de tono. «No se preocupe. Entiendo que solo quiere proteger a Sebastián». «Exactamente. Y por eso he decidido darte una oportunidad de demostrar que mis preocupaciones son infundadas». «¿Cómo?» «Ricardo va a llegar temprano hoy. Quiere tener una conversación contigo sobre el futuro de Sebastián, sobre posibles cambios en tu trabajo». Isabela sintió un nudo de ansiedad. «¿Cambios?» «Nada negativo, necesariamente, pero quiere asegurarse de que están en la misma página sobre el tratamiento de Sebastián. Es una buena señal. Significa que está tomando tu trabajo en serio. ¿Y qué debería hacer? Solo sé honesta con él. Ricardo valora la honestidad por encima de todo. Si hay algo en tu pasado, alguna experiencia o situación que podrías haber omitido, es mejor que se lo digas antes de que lo descubra por otros medios». Isabela se sintió confundida. «No hay nada que ocultar». «Por supuesto que no, pero ya sabes cómo son los hombres ricos. Desconfían naturalmente. Ricardo probablemente ha estado haciendo sus propias verificaciones de antecedentes». El comentario sembraba exactamente la semilla de duda que Mónica quería plantar. Isabela comenzó a preocuparse por cosas completamente inocentes. El hecho de que había dado la dirección de su hermano en lugar de la suya propia, porque no tenía comprobante de domicilio actualizado. Algunas pequeñas inexactitudes en su currículum debido a nervios durante la entrevista, la celebración familiar del fin de semana pasado, donde tal vez había bebido una copa de vino. Cuando Ricardo llegó esa tarde, su expresión era seria y distante. Isabela lo notó inmediatamente. «Señor Montenegro, ¿está todo bien?» «Isabela, necesitamos hablar. Mónica, ¿podrías quedarte con Sebastián mientras conversamos?» «Por supuesto». Ricardo llevó a Isabela a su estudio y cerró la puerta. La formalidad del momento hizo que Isabela sintiera pánico. «Siéntate, por favor». Isabela se sentó al borde de la silla, con las manos temblorosas. «He recibido cierta información sobre tu pasado que me preocupa», comenzó Ricardo, colocando la carpeta de documentos sobre el escritorio. «¿Qué tipo de información? Parece que no has sido completamente honesta sobre tu historial laboral, tu dirección o tus actividades fuera del trabajo». Isabela sintió el mundo tambalear bajo sus pies. «Señor Montenegro, no entiendo. He sido completamente honesta con usted». «Entonces explícame esto». Le mostró la factura de electricidad falsificada. «Dijiste que vivías en el barrio San Rafael, pero esto muestra que vives en Las Cruces. Esa es la dirección de mi hermano. Di esa dirección porque no tenía comprobantes actualizados de mi propio apartamento. Pensé que sería más fácil para las referencias». «¿Y esto?» Le mostró el reporte falsificado de la agencia. Isabela leyó el documento con horror creciente. «Esto no es cierto. Nunca he tenido problemas en trabajos anteriores. No entiendo de dónde viene esto. ¿Y esta fotografía?» Cuando Isabela vio la imagen, reconoció inmediatamente el lugar y la ocasión, pero desde el ángulo en que estaba tomada, entendía por qué podía parecer comprometedora. «Señor Montenegro, esa foto fue tomada cuando salí a cenar con mi familia para celebrar el cumpleaños de mi hermano. Es un restaurante familiar, no lo que parece en la imagen». Ricardo quería creerle, pero los documentos parecían tan oficiales, tan convincentes. Y Mónica había sido su confidente durante 3 años, la única persona en quien había confiado completamente después de la muerte de Elena. «Isabela, durante las últimas semanas has logrado algo extraordinario con Sebastián. Eso es innegable, pero también es cierto que te has vuelto muy importante para él, y eso me preocupa si no puedo confiar completamente en ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «Señor Montenegro, le juro que todo lo que he hecho ha sido por amor genuino hacia Sebastián. Nunca he mentido sobre mis intenciones. Pero sí has mentido sobre otros aspectos. Mentiras pequeñas e irrelevantes, nunca sobre nada importante.
En mi experiencia, las mentiras pequeñas suelen esconder mentiras más grandes. Isabela se puso de pie, desesperada. Señor Montenegro, permítame explicarle cada uno de estos documentos. Déjeme traer a mi hermano mis referencias reales, pruebas de que esto es falso. Isabela, Ricardo suspiró profundamente. Creo que necesitamos tomarnos un descanso mientras investigo esto más a fondo. ¿Me está despidiendo? Te estoy dando un tiempo libre mientras verifico la información. 1 semana. Isabela sintió como si le hubieran dado una puñalada. ¿Y Sebastián? Él no va a entender por qué de repente desaparezco. Le explicaré que tienes una emergencia familiar. Señor Montenegro, por favor, permítame al menos despedirme de él apropiadamente. Ricardo luchó con la decisión. Una parte de él quería creer en Isabela, pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar del mundo después de perder a Elena, se sentía traicionada. Está bien, puedes despedirte, pero manténlo simple. No quiero que se altere. Cuando Isabela entró a la sala donde Sebastián estaba jugando con Mónica, el niño inmediatamente sintió su tristeza. Isabela, ¿estás bien? Tu voz suena diferente. Isabela luchó para controlar sus emociones. Príncipe, tengo que ausentarme unos días por un asunto familiar. ¿Te vas? La alarma en la voz de Sebastián era evidente. Solo por 1 semana. Volveré muy pronto. ¿Prometes? Isabela miró a Ricardo, quien asintió ligeramente. Te prometo que trataré de volver. Sebastián se aferró a ella con una desesperación que partió el corazón de Isabela. No me gusta cuando las personas se van. Lo sé, mi príncipe, pero a veces las personas tienen que irse por un tiempo para poder regresar mejor. Esa noche, después de que Isabela se fuera, Sebastián rechazó la cena, se negó a participar en cualquier actividad y por primera vez en semanas volvió a su silencio apático. Ricardo lo observaba desde la puerta de su habitación, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Y en su propia casa, Mónica sonreía mientras guardaba cuidadosamente los documentos falsificados que había creado. El primer paso de su plan había funcionado perfectamente. Los 5 días que siguieron a la partida forzosa de Isabela fueron un infierno para la familia Montenegro. Sebastián había vuelto completamente a su estado anterior, silencioso, apático, rechazando la comida y pasando las horas mirando hacia la nada con sus ojos ciegos. Ninguna de las actividades que antes lo emocionaban lograba provocar siquiera una sonrisa. Ricardo observaba el deterioro de su hijo con una angustia creciente. Cada día que pasaba, comenzaba a cuestionar más profundamente la decisión que había tomado. Los documentos que Mónica le había mostrado parecían convincentes, pero la transformación regresiva de Sebastián era una evidencia aún más poderosa de que algo estaba terriblemente mal. «Papá», murmuró Sebastián durante la cena del 5.º día, con una voz que apenas era audible. «¿Isabela ya no me quiere?» La pregunta fue como un puñal en el corazón de Ricardo. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» «Porque las personas que nos quieren no se van sin despedirse bien». Ella se despidió, Sebastián. Dijo que volvería, pero su voz estaba triste y sus manos temblaban cuando me abrazó. Ricardo se dio cuenta de que su hijo, a pesar de su ceguera, había percibido lo que él mismo había pasado por alto. Isabela no se había ido por una emergencia familiar. Se había ido porque la habían obligado a irse. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Ricardo se encerró en su estudio y comenzó a examinar minuciosamente los documentos que Mónica le había proporcionado. Como empresario experimentado, sabía reconocer inconsistencias en la documentación, y ahora que su mente no estaba nublada por la emoción inicial, comenzó a notar detalles preocupantes. La factura de electricidad tenía un tipo de letra ligeramente diferente al estándar de la compañía. El reporte de la agencia de empleadas domésticas no tenía el membrete oficial que normalmente utilizaban, y la fotografía de Isabela entrando al supuesto bar nocturno había sido tomada desde un ángulo que convenientemente ocultaba el letrero del establecimiento. Ricardo tomó su teléfono y marcó el número de la agencia de empleadas domésticas que supuestamente había emitido el reporte negativo sobre Isabela. «Buenos días», habla Ricardo Montenegro.
Necesito verificar información sobre un reporte que ustedes emitieron sobre una empleada llamada Isabela Restrepo. Un momento, señor Montenegro. Déjeme buscar en nuestros archivos. No, señor. No tenemos ningún registro de haber emitido reportes sobre una Isabela Restrepo. De hecho, nuestros reportes de antecedentes siempre son confidenciales y solo se entregan directamente al empleador que los solicita. Ricardo sintió un frío recorriendo su columna vertebral. ¿Están seguros? Completamente seguros, señor. ¿Alguien le entregó un supuesto reporte nuestro? Porque eso sería una falsificación y podríamos tomar acciones legales. Al colgar, Ricardo se dirigió inmediatamente a su computadora y comenzó a investigar por su cuenta. Encontró la dirección real de Isabela a través de los registros públicos, verificó su historial crediticio, impecable, y contactó a la universidad donde había mencionado que estudió psicología infantil durante 2 semestres antes de tener que abandonar por problemas económicos. Todo lo que Isabela había dicho era cierto. Había omitido algunos detalles menores y había cometido pequeñas inexactitudes nerviosas durante la entrevista, pero no había nada en su pasado que justificara las acusaciones que Mónica había fabricado. Mientras investigaba, Ricardo recordó algo que lo hizo sentir náuseas. Mónica había sido la única persona con acceso a la información personal de Isabela. Mónica había sido quien la recomendó inicialmente. Mónica había sido quien había descubierto convenientemente toda la evidencia incriminatoria. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Mónica. Ricardo, ¿cómo está Sebastián? He estado preocupada por él. No está bien, Mónica. Ha regresado completamente a como estaba antes de que llegara Isabela. Eso es normal, Ricardo. Los niños traumatizados a menudo experimentan retrocesos cuando se alteran sus rutinas. Se adaptará. ¿Se adaptará? Mónica, mi hijo no ha comido adecuadamente en 5 días. Apenas habla. Ha vuelto a orinarse en la cama. Son síntomas temporales. Una vez que establezcan una nueva rutina... No quiero una nueva rutina, interrumpió Ricardo con firmeza. Quiero la rutina que funcionaba. Quiero que Isabela regrese. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Ricardo, ¿verificaste la información que te mostré? Sí, la verifiqué. Y tengo algunas preguntas muy serias para ti. Mónica sintió el tono peligroso en la voz de Ricardo. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo de preguntas que se hacen cuando alguien descubre que ha sido manipulado sistemáticamente por una persona en la que confiaba. No sé de qué estás hablando. Ven a la casa ahora, Mónica. Necesitamos hablar cara a cara. Ricardo, estoy ocupada esta noche. Podemos hablar mañana. No era una sugerencia. Ven ahora. 1 hora después, Mónica llegó a la mansión Montenegro con su máscara habitual de preocupación familiar. Ricardo la esperaba en su estudio, rodeado de documentos impresos con sus investigaciones. Siéntate, Mónica. Ricardo, estás preocupándome. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que acabo de descubrir que los documentos que me mostraste sobre Isabela son falsificaciones muy elaboradas. Mónica mantuvo su compostura, pero Ricardo notó un destello de pánico en sus ojos. Eso es imposible. Obtuve esa información de fuentes confiables. Fuentes confiables como la agencia de empleadas domésticas que me confirmó que nunca emitieron ningún reporte sobre Isabela, o fuentes confiables como la compañía de electricidad cuyos documentos oficiales tienen un formato completamente diferente al que me mostraste. Mónica se puso pálida. Debe haber algún error. El único error fue confiar en ti, dijo Ricardo levantándose. La pregunta que tengo ahora es ¿por qué? ¿Por qué fabricar evidencia contra una mujer que estaba ayudando genuinamente a mi hijo? Porque esa mujer es peligrosa para esta familia. ¿Peligrosa? Una mujer que logró en 2 semanas lo que médicos y especialistas no pudieron lograr en 3 años. Mónica se dio cuenta de que su estrategia de negación no estaba funcionando. Decidió cambiar de táctica. Está bien, tal vez exageré algunos detalles, pero mis preocupaciones eran legítimas. Isabela se estaba volviendo demasiado importante para Sebastián, demasiado cercana a ti. ¿Y eso te molestaba? Por supuesto que me molestaba. Durante 3 años
He sido la única persona que ha estado aquí para ustedes. He sacrificado mi propia vida para cuidar de esta familia. Y entonces llega esta extraña y en cuestión de semanas se convierte en el centro de sus vidas. La máscara finalmente había caído. Ricardo vio en los ojos de Mónica algo que debería haber reconocido antes: celos, posesividad y algo más oscuro. Mónica, agradezco todo lo que has hecho por nosotros después del accidente, pero eso no te da derecho a sabotear la felicidad de mi hijo. ¿Su felicidad o la tuya? ¿Qué quieres decir? Mónica se levantó, su compostura completamente perdida. ¿Crees que no veo cómo la miras? ¿Crees que no veo cómo has cambiado desde que ella llegó? No es solo por Sebastián, Ricardo. Tú también te estás enamorando de ella. La acusación golpeó a Ricardo como una bofetada, principalmente porque tenía razón. Durante las últimas semanas había comenzado a sentir por Isabela algo que no había sentido desde la muerte de Elena: admiración, calidez. Y sí, los primeros indicios de algo que podría convertirse en amor. Mis sentimientos no son el punto aquí, Mónica. Claro que son el punto. Elena apenas lleva 3 años muerta y ya estás listo para reemplazarla con la primera mujer joven y bonita que te presta atención. Elena está muerta, Mónica, y yo tengo derecho a seguir con mi vida. Seguir con tu vida. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido juntos estos años? Ahí estaba. La verdad finalmente salió. Mónica no había estado cuidando de la familia Montenegro por altruismo. Había estado cultivando una fantasía en la que eventualmente se convertiría en la nueva señora Montenegro. Mónica, nunca te di indicaciones de que hubiera algo romántico entre nosotros. No tenías que darlo. Era natural, inevitable. Soy la hermana de Elena, conozco esta familia. He estado aquí cuando más me necesitabas. Y aprecio eso, pero confundir gratitud con amor fue un error tuyo, no mío. Mónica sintió su mundo desmoronándose. ¿Entonces qué? ¿Vas a traer de vuelta a esa empleadita y van a vivir felices para siempre? Voy a traer de vuelta a la mujer que ha devuelto la vida a mi hijo. Y si en el proceso descubro que también puede devolverme la vida a mí, eso será decisión mía. No puedo permitir eso. La amenaza implícita en las palabras de Mónica hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. ¿Qué acabas de decir? Mónica se dio cuenta de que había revelado demasiado. No quise decir, solo que creo que estás cometiendo un error. Creo que deberías irte, Mónica, y creo que deberías quedarte lejos de mi familia hasta que puedas aceptar las decisiones que tome sobre nuestras vidas. Ricardo, por favor, vete, ahora. Después de que Mónica se fuera, Ricardo se quedó solo en su estudio, procesando la revelación de que había sido manipulado por alguien en quien había confiado completamente. Pero más importante aún, se dio cuenta de que había lastimado profundamente a 2 personas inocentes, su hijo y la mujer que ambos necesitaban. Tomó su teléfono y marcó el número de Isabela. Sonó varias veces antes de que ella contestara con voz cautelosa. «¿Señor Montenegro? Isabela, necesito verte. Tengo que disculparme y explicarte algunas cosas». «Señor Montenegro, si es sobre el trabajo, ya entendí que no es sobre el trabajo». «Bueno, sí es sobre el trabajo, pero también es sobre mucho más. Cometí un error terrible y mi hijo está pagando el precio». Hubo un silencio largo. «¿Cómo está Sebastián?» «Destrozado. Igual que estaba antes de que llegaras. Peor tal vez, porque ahora sabe lo que se siente ser feliz y lo ha perdido otra vez». Isabela sintió que se le quebraba la voz. «Yo nunca quise lastimarlo. Lo sé. Y sé que tampoco quisiste lastimarme a mí. ¿Podrías venir mañana? Hay cosas que necesitas saber y hay disculpas que necesito hacer». «¿Sebastián sabe que la va a llamar?» «No todavía. Primero necesito asegurarme de que entiendes completamente lo que pasó, para que puedas tomar una decisión informada sobre si quieres volver. Señor Montenegro, si Sebastián me necesita, yo estaré allí». Al colgar, Ricardo sintió por primera vez en una semana algo parecido a la esperanza. Pero también sabía que reparar el daño que había causado no sería tan simple como una disculpa y una explicación. Y en su propio apartamento,
Mónica Vázquez estaba planificando su siguiente movimiento. Si no podía mantener a Isabela lejos con mentiras sutiles, tendría que usar métodos más directos. Isabela llegó a la mansión Montenegro al día siguiente con una mezcla de esperanza y temor en el corazón. Durante los 6 días de su ausencia forzosa, había vivido una montaña rusa emocional. Primero, la devastación de sentirse traicionada y malentendida, después, la preocupación constante por Sebastián y, finalmente, una determinación férrea de luchar por lo que sabía que era correcto. Ricardo la esperaba en la entrada principal y Isabela notó inmediatamente el cambio en su apariencia. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y una expresión de agotamiento que hablaba de noches sin dormir y días llenos de angustia. «Isabela», dijo al verla, con una voz cargada de emoción. «Gracias por venir». «¿Cómo está Sebastián?», preguntó directamente, sin preámbulos. Ricardo suspiró profundamente. «Ven, te muestro». La llevó hasta la sala principal, donde Sebastián estaba sentado en su silla de ruedas frente a la ventana, exactamente en la misma posición apática que había tenido durante los meses posteriores al accidente. No se movía, no reaccionaba a los sonidos, simplemente existía en su propio mundo silencioso. Isabela sintió que se le rompía el corazón. Todo el progreso, toda la alegría, toda la vida que habían construido juntos, había desaparecido. «Ha estado así desde que te fuiste», murmuró Ricardo. «No come, apenas duerme, no habla. Es como si hubiera vuelto al día después del accidente». Le explicó por qué me fui. Le dije que tenías una emergencia familiar, pero él sabe que no era verdad. Los niños siempre saben. Isabela se acercó lentamente a Sebastián. «Hola, mi príncipe», susurró suavemente. El niño se tensó al oír su voz, pero no se volteó. Después de varios segundos de silencio, habló con una voz apenas audible. «Las personas que se van no regresan». La frase fue como una puñalada para Isabela. «Pero yo regresé. Mamá también dijo que iba a regresar». Isabela miró a Ricardo con lágrimas en los ojos, entendiendo la profundidad del trauma que había causado su partida abrupta. Para Sebastián, ella había repetido el patrón de abandono que lo había devastado originalmente. Se arrodilló frente a la silla de ruedas del niño. «Sebastián, mírame, por favor. No puedo mirarte. No puedo ver». «Entonces escúchame con tu corazón. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre escuchar con el corazón?». Por primera vez, Sebastián movió ligeramente la cabeza hacia ella. «Yo no quería irme, mi príncipe. Me obligaron a irme porque alguien le dijo a tu papá mentiras sobre mí». «¿Qué tipo de mentiras?», Ricardo intervino. «Sebastián, ¿te acuerdas de tía Mónica? Ella me mostró papeles que decían que Isabela había hecho cosas malas en otros trabajos, pero esos papeles eran falsos». Sebastián procesó esta información lentamente. «¿Tía Mónica mintió?». «Sí, hijo. Tía Mónica mintió porque no quería que Isabela estuviera con nosotros». «¿Por qué?». «Porque estaba celosa, porque vio que Isabela te hacía feliz y que también me hacía feliz a mí, y eso la asustó». Sebastián finalmente se volteó hacia donde estaba Isabela. Sus ojos ciegos parecían buscarla en el espacio. «Isabela, ¿me perdonas por creer las mentiras?». La pregunta no vino de Sebastián, sino de Ricardo. Isabela lo miró sorprendida. «Señor Montenegro, usted no sabía...». «Debería haber sabido. Debería haber confiado en lo que veía con mis propios ojos, en lugar de en documentos que parecían oficiales. Debería haber confiado en ti». Isabela se acercó a Ricardo. «La confianza se construye con tiempo. No puedo culparlo por proteger a su hijo, pero sí puedes culparme por lastimarlo a él y lastimarte a ti en el proceso». Sebastián había estado escuchando el intercambio con atención. «Papá, ¿Isabela se va a quedar?». «Eso depende de ella, hijo. Tengo que preguntarle si puede perdonarnos y darnos otra oportunidad». Isabela miró a padre e hijo, estas dos personas que se habían vuelto tan importantes en su vida. Vio el arrepentimiento genuino en Ricardo, la necesidad desesperada en Sebastián, y sintió su propia necesidad de estar con ellos. «Mi príncipe», le dijo a Sebastián, «¿quieres que me quede?». «Para siempre», respondió el niño inmediatamente.
¿Y usted, señor Montenegro? Ricardo la miró directamente a los ojos. Isabela, quiero que te quedes no solo como empleada. Quiero que te quedes como parte de esta familia. Y quiero tener la oportunidad de conocerte como la mujer que eres, no solo como la persona que cuida de mi hijo. La confesión fue inesperada y directa. Isabela sintió que se sonrojaba. Señor Montenegro, por favor, llámame Ricardo. Creo que hemos superado las formalidades. Ricardo, probó el nombre en sus labios. Me gustaría mucho quedarme. Los he extrañado terriblemente. Sebastián extendió los brazos hacia Isabela, quien inmediatamente lo abrazó. Esta vez, cuando el niño la abrazó, no había desesperación, sino alivio puro. ¿Podemos jugar otra vez?, preguntó. Podemos hacer lo que tú quieras, mi príncipe. Quiero que papá también juegue. Isabela miró a Ricardo con una sonrisa. ¿Está listo para más aventuras de piratas y exploradores? Estoy listo para cualquier cosa que los haga felices a ustedes dos. Los siguientes días marcaron un renacimiento en la mansión Montenegro. Sebastián no solo recuperó el progreso que había perdido, sino que lo superó. La experiencia de perder y recuperar a Isabela parecía haber fortalecido su capacidad emocional. Ricardo comenzó a trabajar más desde casa, participando activamente en las actividades diarias y descubriendo aspectos de la paternidad que había perdido durante los años oscuros. Observaba fascinado cómo Isabela transformaba las tareas más mundanas en aventuras mágicas, cómo convertía la terapia en juegos, cómo su presencia llenaba la casa de vida y alegría, y también comenzó a conocer a Isabela como mujer. Durante las tardes, después de que Sebastián se acostara, hablaban sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Ricardo descubrió que Isabela había estudiado psicología infantil porque quería ayudar a niños que habían pasado por traumas similares al de su hermano, que había trabajado varios empleos para mantenerse mientras cuidaba de su hermano menor, que tenía una fortaleza interior que contrastaba hermosamente con su ternura natural. Isabela, por su parte, vio más allá del millonario exitoso y descubrió a un hombre que había perdido la fe en la felicidad y la estaba recuperando gradualmente. Un padre que amaba profundamente a su hijo, pero había olvidado cómo demostrarlo. Un hombre que había estado tan enfocado en proteger lo que le quedaba que había olvidado cómo vivir plenamente. Una tarde, mientras Sebastián jugaba en el jardín con un juego táctil que Isabela había diseñado, Ricardo se acercó a ella en la terraza. «Isabela, hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa?» «Durante estos últimos días he estado pensando mucho sobre lo que dijo Mónica, sobre mis sentimientos hacia ti». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y?» «Y me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Sí estoy desarrollando sentimientos por ti, sentimientos que van más allá de la gratitud por lo que has hecho por Sebastián». «Ricardo, déjame terminar, por favor. Sé que la situación es complicada. Sé que hay diferencias en nuestras posiciones económicas, en nuestras edades, en nuestras experiencias de vida, pero también sé que no he sentido una conexión tan fuerte con alguien desde Elena». Isabela se quedó callada por varios momentos. «¿No te sientes culpable por Elena, quiero decir?» «Al principio sí, pero después me di cuenta de que Elena habría querido que Sebastián fuera feliz, y habría querido que yo fuera feliz también. Mantenerme en el dolor perpetuo no honra su memoria». «¿Y qué hay de Mónica? ¿No va a interferir?» La pregunta tocó el punto que más preocupaba a Ricardo. «Mónica es un problema que tendremos que enfrentar, pero no voy a permitir que sus celos dicten cómo vivo mi vida o cómo crío a mi hijo». «¿Crees que se va a rendir?» Ricardo pensó en la expresión que había visto en los ojos de Mónica durante su última confrontación. «No, no creo que se rinda fácilmente, pero tampoco voy a rendirme yo». Lo que ninguno de los dos sabía era que Mónica había estado vigilando la casa durante los últimos días, documentando las rutinas, tomando fotografías y planificando su movimiento final. Si no podía separar a Ricardo e Isabela con mentiras, los separaría con algo mucho más definitivo. Esa noche, después de que Isabela se fuera a su casa, Mónica hizo una llamada telefónica que pondría en movimiento eventos que amenazarían
no solo la felicidad recién encontrada de la familia Montenegro, sino sus vidas mismas. «Necesito un favor», dijo al teléfono, «y estoy dispuesta a pagar muy bien por él». Al otro lado de la línea, una voz áspera respondió: «¿Qué tipo de favor?». «El tipo que resuelve problemas permanentemente». El plan de Mónica había entrado en su fase final y más peligrosa. La normalidad había regresado a la mansión Montenegro durante 2 semanas hermosas. Isabela había establecido una rutina perfecta que combinaba las necesidades de Sebastián con los crecientes momentos de intimidad familiar que incluían a Ricardo. Las mañanas eran para terapia y juegos, las tardes para exploración sensorial en el jardín y las noches para cuentos que todos inventaban juntos. Ricardo había comenzado a llegar cada día más temprano del trabajo, ansioso por participar en estas nuevas tradiciones familiares. Una tarde de viernes, mientras observaba a Isabela enseñarle a Sebastián a identificar diferentes tipos de música clásica por sus texturas sonoras, se dio cuenta de que no había pensado en Elena con dolor en varias semanas. La culpa había sido reemplazada por gratitud. Gratitud por haber tenido esos años hermosos con Elena, y gratitud por esta segunda oportunidad de felicidad que la vida le estaba ofreciendo. «Papá», dijo Sebastián durante la cena de ese viernes, «Isabela puede quedarse a dormir hoy. Podríamos hacer una fogata en el jardín y contar historias de fantasmas». Ricardo miró a Isabela, quien se sonrojó ligeramente. «No creo que sea apropiado, príncipe. Yo vivo en mi propia casa». «Pero las familias viven juntas», insistió Sebastián con la lógica simple de un niño de 8 años. «Sebastián tiene razón», dijo Ricardo suavemente. «Pero hay pasos que las personas adultas deben tomar antes de vivir juntas». «¿Qué tipo de pasos?». Isabela intervino para salvar a Ricardo del interrogatorio inocente pero penetrante de su hijo. «Pasos como conocerse muy bien, estar seguros de sus sentimientos y tomar decisiones importantes juntos». «¿Ya se conocen bien?». Ricardo sonrió. «Estamos aprendiendo a conocernos cada día mejor». «¿Ya están seguros de sus sentimientos?». Esta vez fue Isabela quien sonrió. «Los sentimientos son como plantas, príncipe. Necesitan tiempo para crecer fuertes. Entonces, ¿cuándo van a tomar las decisiones importantes?». Ricardo e Isabela se miraron con una mezcla de diversión y ternura. La conversación había tomado un rumbo que ninguno de los dos esperaba, pero que se sentía natural y correcto. «Cuando estemos listos», respondió Ricardo. «Y cuando sepamos qué es lo mejor para todos». Sebastián pareció satisfecho con esa respuesta. «Está bien, pero espero que sea pronto porque me gusta cuando Isabela está aquí y tú también estás feliz, papá». Esa noche, después de acostar a Sebastián, Ricardo e Isabela caminaron por el jardín bajo las estrellas. El aire nocturno llevaba el aroma de los jazmines que Elena había plantado años atrás, pero en lugar de melancolía, Ricardo sintió paz. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela notando su silencio contemplativo. «Pienso en lo extraña que es la vida. Hace 6 meses no podía imaginar un futuro donde Sebastián fuera feliz. Ahora no puedo imaginar un futuro sin ti en él». Isabela se detuvo bajo la luz de la luna. «Ricardo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto». «Lo que sea. ¿Sientes algo por mí porque realmente me conoces y me amas, o porque he devuelto la felicidad a tu hijo y eso te hace sentir agradecido?». La pregunta era directa y vulnerable. Ricardo se tomó un momento para considerarla seriamente. «Al principio probablemente era gratitud», admitió. «Pero durante estas semanas he aprendido a admirar tu fortaleza, tu bondad, tu inteligencia. He aprendido que me haces reír de maneras que había olvidado, que me haces querer ser mejor padre y mejor hombre. Eso no es gratitud, Isabela. Eso es amor». Las lágrimas brillaron en los ojos de Isabela. «Yo también te amo, Ricardo, y amo a Sebastián como si fuera mi propio hijo». Ricardo se acercó y tomó sus manos. «Entonces hagamos esto oficial. Sebastián tiene razón. Las familias viven juntas. Cásate conmigo, Isabela». La propuesta fue simple, sin anillo elaborado ni gran ceremonia, pero fue perfecta en su sinceridad. «Sí», susurró Isabela. «Sí, quiero casarme contigo».
Se besaron bajo la luz de las estrellas, sellando una promesa de amor que había nacido de la curación y había crecido en la esperanza. Lo que no sabían era que desde los arbustos al final del jardín, alguien había estado observando y fotografiando toda la escena con una cámara telefónica equipada con lente de largo alcance. Mónica Vázquez había estado vigilando la casa todas las noches durante las últimas 2 semanas, documentando cada momento íntimo, cada gesto de cariño, cada señal de que su último plan había fallado completamente. La propuesta de matrimonio fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, sábado por la mañana, Mónica se reunió en un café discreto del centro de Bogotá con un hombre que no encajaba para nada en el ambiente refinado del lugar. Carlos Mendoza era delgado, nervioso, con ojos que se movían constantemente y una reputación en los bajos fondos por resolver problemas difíciles para clientes que pagaran bien. ¿Viste las fotos que te envié?, preguntó Mónica, deslizando un sobre grueso a través de la mesa. Carlos revisó las imágenes impresas, Isabela entrando y saliendo de la mansión, jugando con Sebastián, besándose con Ricardo. Sí, la veo. Bonita muchacha. Esa bonita muchacha está destruyendo una familia que he cuidado durante años. ¿Y qué quiere que haga exactamente? Mónica había ensayado esta conversación, pero aún así sintió un nudo en el estómago al pronunciar las palabras. Quiero que desaparezca, permanentemente. Carlos la estudió con ojos fríos. Ese tipo de servicio es caro. Dinero no es problema. Deslizó otro sobre, este lleno de billetes. Hay 50 millones ahí, otros 50 cuando el trabajo esté terminado. ¿Cuándo? Pronto. Pero tiene que parecer un accidente. No puede haber sospechas que lleven hasta mí. Entiendo. ¿Alguna preferencia sobre el método? Mónica se sintió mareada por un momento. Estaba realmente contratando a alguien para asesinar a Isabela, pero se recordó a sí misma que no tenía otra opción. Isabela había arruinado todos sus planes, había robado la familia que debería haber sido suya. Solo hágalo rápido y asegúrese de que no sufra. No soy un monstruo. Carlos sonrió sin humor. Por supuesto que no, señora. Solo es una mujer protegiendo sus intereses. Esa misma tarde, Isabela notó algo extraño mientras caminaba desde la estación de autobús hasta la mansión Montenegro. Un motociclista había estado siguiéndola durante varias cuadras, manteniendo siempre la misma distancia. Cuando se detuvo a comprar flores en un puesto callejero, la motocicleta también se detuvo. Cuando reanudó su camino, la motocicleta la siguió. Al llegar a la mansión, Isabela miró hacia atrás, pero la motocicleta ya no estaba. Se dijo a sí misma que había sido su imaginación, pero una sensación incómoda persistió. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo al verla entrar. Te ves nerviosa. Es solo... Creo que alguien me estaba siguiendo en el camino. Ricardo frunció el ceño. ¿Estás segura? No completamente. Tal vez solo estoy paranoica después de todo lo que pasó con Mónica. ¿Has sabido algo de ella últimamente? No, nada. ¿Tú? Tampoco. Pero eso me preocupa más que si estuviera causando problemas abiertamente. Mónica no es el tipo de persona que se rinde silenciosamente. Esa noche, Sebastián había insistido en que Isabela se quedara para la cena y la hora del cuento. Durante la comida había anunciado emocionado que había sentido que Isabela y su papá se habían besado en el jardín la noche anterior. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Isabela, sorprendida. Porque sus voces suenan diferentes cuando están cerca. Y porque el aire huele diferente cuando las personas están enamoradas. Ricardo se rió. Creo que nuestro hijo va a ser detectivo cuando crezca. O poeta, sugirió Isabela. Tiene una manera muy hermosa de describir las cosas. Después de la cena, mientras Isabela ayudaba a Ricardo a recoger la cocina, Sebastián se quedó jugando en la sala con un rompecabezas táctil que Isabela le había regalado. Fue entonces cuando sonó el timbre. Ricardo fue a atender y encontró a un repartidor con un paquete. ¿Entrega para la señorita Isabela Restrepo? Sí, ella está aquí. Isabela se acercó, extrañada. No pedí nada. ¿De dónde viene? El repartidor consultó su tableta. No hay remitente, señorita. Solo dice entrega urgente. Isabela tomó el paquete pequeño, sintiéndose cada vez más incómoda. Después de que el repartidor se fuera, lo abrió cuidadosamente. Adentro había una pequeña caja de joyería y una nota. Abrió la caja primero y encontró un collar delicado con un dije en forma de corazón. Era bonito, pero no reconocía el estilo.
Luego leyó la nota y sintió que la sangre se le helaba. Para Isabela, con amor de un admirador secreto. Pronto nos conoceremos en persona. Muy pronto. Ricardo leyó la nota por encima de su hombro y su expresión se endureció inmediatamente. Isabela, no te pongas ese collar. No toques nada más del paquete. ¿Por qué? ¿Qué crees que es? No lo sé, pero no me gusta nada de esto. Entre el seguimiento de esta tarde y ahora este regalo anónimo. En ese momento, Sebastián gritó desde la sala. «¡Papá! ¡Isabela! Hay alguien en el jardín». Ricardo corrió hacia la sala donde encontró a Sebastián señalando hacia las ventanas que daban al jardín trasero. Oí pasos en la grava y después un ruido como si alguien hubiera tropezado con la mesa del jardín. Ricardo miró por las ventanas, pero la iluminación exterior no revelaba nada inusual. Sin embargo, cuando aguzó el oído, pudo escuchar sonidos sutiles, movimiento entre los arbustos, tal vez el crujido de una rama. «Isabela, llama a la policía», ordenó en voz baja. «Sebastián, ven conmigo». «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, sintiendo la tensión en el aire. «Probablemente nada, hijo. Solo vamos a revisar que todo esté bien». Pero Ricardo sabía que no era nada. Alguien había estado observando su casa, siguiendo a Isabela, y ahora estaba en su propiedad, y tenía la terrible sensación de que sabía quién estaba detrás de todo esto. En el jardín, Carlos Mendoza maldijo silenciosamente mientras se acomodaba la ropa que se había enganchado en un rosal. Su plan había sido simple: entrar por el jardín trasero cuando la familia estuviera cenando, sorprender a Isabela cuando saliera sola y hacer que pareciera un robo que había salido mal. Pero el niño ciego lo había escuchado, y ahora las luces de la casa se estaban encendiendo. Tendría que improvisar. Sacó la pistola de su chaqueta y se dirigió hacia las ventanas de la sala, donde podía ver las siluetas de Ricardo, Isabela y Sebastián agrupados juntos. Si no podía hacerlo parecer un accidente, al menos podía hacerlo rápido. La tensión en la sala de la mansión Montenegro era palpable. Ricardo había apagado las luces principales, dejando solo la lámpara del rincón encendida para poder observar el jardín sin ser visto claramente desde afuera. Isabela había logrado contactar a la policía, pero les habían dicho que una patrulla llegaría en 15 minutos. Una eternidad cuando sabes que hay un intruso armado en tu propiedad. «Papá, tengo miedo», susurró Sebastián, aferrándose a la camisa de Ricardo. «Todo va a estar bien, hijo. Solo mantente callado y cerca de mí». Isabela se había posicionado al otro lado de Sebastián, formando un escudo protector alrededor del niño. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, y cuando lo revisó, sintió que el estómago se le helaba. El mensaje era de un número desconocido. «Sal de la casa sola, Isabela. Si no lo haces en 5 minutos, todos van a sufrir las consecuencias». Con manos temblorosas, le mostró el mensaje a Ricardo. Su rostro se endureció al leerlo. «No vas a salir», le dijo firmemente. «Sea quien sea, quiere separarte de nosotros. Eso no va a pasar». En ese momento escucharon el sonido inconfundible de cristales rompiéndose en la cocina. Alguien había forzado la entrada. Carlos Mendoza había perdido la paciencia. El trabajo se había complicado demasiado, y cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que llegara la policía. Había roto la ventana de la cocina con la culata de su pistola y ahora se movía sigilosamente por la casa, buscando a sus objetivos. «¿Dónde están?», gritó desde el pasillo. «Isabela, sé que estás aquí. Sal y esto terminará rápido». Ricardo tomó una decisión desesperada. Se dirigió silenciosamente hacia el armario, donde guardaba una escopeta de caza que no había usado en años, esperando que todavía funcionara. «Isabela», susurró, «lleva a Sebastián al estudio. Cierra la puerta con llave y no salgas, sin importar lo que oigas. No te voy a dejar solo. No es una sugerencia, es una orden. Protege a mi hijo». Isabela sabía que Ricardo tenía razón. Sebastián era la prioridad. Tomó de la mano al niño tembloroso y se dirigieron hacia el estudio, manteniéndose pegados a las paredes para no ser vistos desde los pasillos. Carlos había encontrado la sala vacía, pero las depresiones en los cojines del sofá y los vasos sobre la mesa le indicaron que habían estado ahí hace pocos minutos. Siguió avanzando por la casa, revisando cada habitación metódicamente. «No me hagan perder la paciencia», gritó. «Entre más se escondan, peor va a ser para todos». Ricardo logró llegar al armario y sacar la escopeta. Sus manos temblaban mientras cargaba los cartuchos. Hacía años que no disparaba un arma, pero la desesperación por proteger a su familia le daba una determinación férrea. En el estudio,
Isabela había cerrado la puerta con llave y había empujado el escritorio pesado contra ella como barricada adicional. Sebastián estaba acurrucado en el rincón, tapándose los oídos para bloquear los gritos amenazadores que resonaban por la casa. «Isabela», susurró el niño, «¿ese hombre malo nos va a lastimar? No voy a permitir que te pase nada, mi príncipe. Te lo prometo». Isabela revisó su teléfono otra vez. 12 minutos para que llegara la policía. Tenían que resistir 12 minutos más. Carlos había encontrado el rastro. Vio las huellas húmedas en el piso de mármol que llevaban hacia el ala de los estudios. Sonrió fríamente y siguió el sendero. Ricardo se había posicionado al final del pasillo principal, donde tenía una vista clara de cualquiera que se acercara al estudio. Cuando vio la figura armada de Carlos acercándose, gritó: «¡Alto! Está en propiedad privada». Carlos se volteó hacia Ricardo, apuntándole con la pistola. «Usted no es mi objetivo. Solo entrégueme a la mujer y esto termina». «¿Quién lo envió?» «Fue Mónica». La pregunta confirmó las sospechas de Ricardo. Carlos no respondió directamente, pero su expresión lo delató. «Esa loca está pagando muy bien por este trabajo. No se meta en el camino. Sobre mi cadáver, si usted insiste». Carlos disparó, pero Ricardo se había lanzado detrás de una columna de mármol. La bala se incrustó en la pared, mandando astillas volando. Ricardo disparó la escopeta, pero el retroceso lo tomó por sorpresa, y el tiro salió desviado, destrozando un jarrón de porcelana cara, pero sin tocar a Carlos. Desde el estudio, Isabela y Sebastián oyeron los disparos y se abrazaron más fuerte. «Papá está peleando por nosotros», murmuró Sebastián. «Puedo oír su corazón latiendo fuerte desde aquí». Isabela se sorprendió por la percepción del niño, pero no tuvo tiempo de pensar en eso, porque en ese momento la manija del estudio comenzó a moverse. Carlos había llegado a la puerta. «Isabela, sé que estás ahí adentro. Abre la puerta y sal sola. Si no lo haces, voy a disparar a través de la madera». «No voy a salir», gritó Isabela. «La policía ya viene en camino. La policía no va a llegar a tiempo». Carlos comenzó a disparar contra la cerradura, tratando de destruirla. Isabela empujó a Sebastián detrás del escritorio más grande y se puso delante de él como escudo humano. Ricardo había logrado recargar la escopeta y se acercaba por el pasillo cuando oyó los disparos dirigidos al estudio. La desesperación le dio fuerzas sobrenaturales. Corrió hacia Carlos gritando como un guerrero. Carlos se volteó justo a tiempo para ver a Ricardo acercándose. Apuntó su pistola, pero Ricardo era más rápido de lo que esperaba. Se lanzó contra el asesino, y ambos cayeron al suelo en una lucha feroz. La pistola se disparó durante la lucha, pero la bala se perdió en el techo. Ricardo era más grande y más fuerte, pero Carlos era más joven y más experimentado en peleas. Rodaron por el suelo, cada uno tratando de controlar las armas del otro. En el forcejeo, la escopeta se deslizó hacia la puerta del estudio. Isabela la vio por la rendija inferior de la puerta. «Sebastián, quédate exactamente donde estás. No te muevas por nada del mundo». Isabela movió el escritorio lo suficiente para abrir la puerta a una rendija, estiró el brazo y logró alcanzar la escopeta. Nunca había disparado un arma en su vida, pero había visto suficientes películas para entender lo básico. Carlos había logrado zafarse de Ricardo y estaba apuntándole con la pistola cuando Isabela abrió completamente la puerta del estudio. «Suelte el arma». Carlos se volteó hacia ella, sorprendido de que hubiera salido del refugio. «Perfecto. Esto se va a terminar rápido», apuntó hacia Isabela, pero Ricardo aprovechó la distracción para lanzarse otra vez contra él. Esta vez, logró golpear el brazo de Carlos, desviando su puntería. El disparo de Carlos destrozó un cuadro en la pared, justo al lado de donde estaba Isabela. «Isabela, dispara», gritó Ricardo mientras luchaba por controlar la pistola de Carlos. Isabela apuntó la escopeta con manos temblorosas. Nunca había querido lastimar a nadie en su vida, pero este hombre había venido a matar a la familia que amaba. «No puedo. Están muy cerca. Te puedo lastimar a ti». Carlos logró darle un rodillazo a Ricardo en el estómago, dejándolo sin aire. Se liberó del agarre y apuntó otra vez hacia Isabela. «Al fin». Pero antes de que pudiera disparar, se oyó una voz pequeña pero firme desde la puerta del estudio. «No lastime a mi familia». Sebastián había salido del escondite y estaba caminando hacia Carlos con los brazos extendidos, usando su bastón para tantear el camino. «Sebastián, no», gritó Isabela. Carlos se confundió por un momento al ver al niño ciego acercándose valientemente. Esa hesitación le costó caro,
Isabela aprovechó el momento de distracción para ajustar su puntería. Apuntó hacia las piernas de Carlos, esperando herirlo sin matarlo. Disparó. El rugido de la escopeta llenó el pasillo. Carlos gritó de dolor y se desplomó, agarrándose la pierna derecha que sangraba abundantemente. Su pistola se deslizó por el suelo de mármol, lejos de su alcance. Ricardo se incorporó jadeando y pateó la pistola aún más lejos. «¡Sebastián!», gritó Isabela, corriendo hacia el niño que estaba temblando pero ileso. «¿Está herido el hombre malo?», preguntó Sebastián. «Sí, pero va a vivir», respondió Ricardo, revisando la herida de Carlos. En ese momento, se oyeron las sirenas de la policía acercándose a la mansión. Carlos, sangrando y derrotado, miró a Isabela con una mezcla de dolor y respeto. «Esa loca no me dijo que era usted tan valiente». «¿Mónica le pagó para matarme?», Carlos asintió débilmente. 100 millones de pesos por hacerla desaparecer. Las palabras confirmaron lo que Ricardo ya sabía, pero escucharlo directamente fue como recibir un golpe en el estómago. Su propia cuñada había pagado para que asesinaran a la mujer que amaba. La policía irrumpió en la casa con las armas desenfundadas, pero encontraron la situación bajo control. Un asesino herido en el suelo, una familia abrazada pero ilesa, y evidencia suficiente para procesar tanto a Carlos como a la persona que lo había contratado. Mientras los paramédicos atendían a Carlos y los detectives tomaban declaraciones, Ricardo abrazó a Isabela y Sebastián con una intensidad que hablaba de cuán cerca habían estado de perderlo todo. «Se acabó», murmuró contra el cabello de Isabela. «Esta pesadilla finalmente se acabó». Pero Isabela sabía que mientras Mónica siguiera libre, la pesadilla no había terminado realmente, solo había pausado. El detective Hernández cerró su libreta después de tomar la declaración completa de Carlos Mendoza en el hospital. El asesino a sueldo, con la pierna inmovilizada y custodiado por 2 oficiales, había decidido cooperar completamente a cambio de una reducción en su sentencia. «Mónica Vázquez me contactó hace una semana», había confesado Carlos. «Me mostró fotos de la mujer, me explicó sus rutinas, me pagó 50 millones por adelantado y prometió otros 50 cuando terminara el trabajo». ¿Le dijo por qué quería muerta a Isabela Restrepo? Dijo que esa mujer estaba destruyendo una familia que ella había cuidado durante años, que se había aprovechado de un hombre vulnerable y su hijo discapacitado. El detective había anotado cada detalle meticulosamente. Con la confesión de Carlos y las transferencias bancarias que los forenses financieros habían rastreado desde la cuenta de Mónica, tenían evidencia más que suficiente para procesarla por conspiración para cometer asesinato. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, la familia trataba de procesar los eventos traumáticos de la noche anterior. Sebastián había dormido entre Ricardo e Isabela en la cama principal, negándose a separarse de ellos después del susto. Los 3 habían pasado una noche inquieta, despertándose con cada ruido inesperado. «Papá», dijo Sebastián durante el desayuno del domingo por la mañana, «¿la tía Mónica realmente quería lastimar a Isabela?». Ricardo luchó con cómo explicarle a un niño de 8 años que su tía había pagado para que asesinaran a la mujer que amaba. «Sebastián, a veces las personas adultas hacen cosas muy malas cuando están celosas o asustadas, pero ella era familia. La familia verdadera es la que te ama y te protege», intervino Isabela suavemente. «Las personas que tratan de lastimarte no son familia, sin importar qué lazo de sangre tengan contigo. ¿Como nosotros 3, somos familia verdadera?». Ricardo sintió una emoción profunda al escuchar la pregunta. «Sí, hijo. Nosotros 3 somos familia verdadera». El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo el momento familiar. Era el detective Hernández. «Señor Montenegro, tenemos una orden de arresto para Mónica Vázquez. ¿Sabe usted dónde podríamos encontrarla?». «Probablemente en su apartamento en Chapinero. Puedo darles la dirección». «Ya la tenemos. Solo quería informarle que vamos a proceder con la detención esta mañana». «¿Necesitan que vayamos a declarar?». «Eventualmente sí, pero con la confesión de Carlos Mendoza y la evidencia financiera, tenemos un caso sólido. La señorita Restrepo y usted tendrán que testificar cuando llegue a juicio, pero por ahora pueden descansar tranquilos sabiendo que la amenaza ha sido neutralizada». Al colgar, Ricardo se sintió aliviado, pero también profundamente triste. Mónica había sido una presencia constante en su vida durante años. Habían compartido el dolor de perder a Elena, los desafíos de cuidar a Sebastián, momentos de aparente amistad y apoyo mutuo.
Descubrir que todo había sido una manipulación calculada para posicionarse como la eventual reemplazante de Elena era devastador. A las 10 de la mañana, Mónica Vázquez estaba preparando café en su apartamento cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con el detective Hernández y dos oficiales uniformados. ¿Mónica Vázquez? Sí, soy yo. Está arrestada por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Tiene derecho a permanecer callada. Mónica sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor mientras le leían sus derechos. En su mente, había imaginado que Carlos habría cumplido el trabajo limpiamente, que Isabela habría desaparecido sin dejar rastros y que ella habría estado allí para consolar a Ricardo en su momento de pérdida, consolidando finalmente su posición en la familia Montenegro. No entiendo de qué están hablando, mintió débilmente mientras le ponían las esposas. Su sicario confesó, señora Vázquez. Tenemos las transferencias bancarias, las fotografías que usted le proporcionó y su testimonio completo sobre cómo la contrató. La máscara de inocencia de Mónica se desplomó completamente. ¿Carlos está vivo? Herido, pero vivo, y muy colaborador. Mientras la llevaban hacia el carro policial, Mónica vio a algunos vecinos observando desde sus ventanas. Su reputación, su carrera, su vida cuidadosamente construida se estaban desmoronando en tiempo real. Quiero llamar a mi abogado, dijo finalmente. Tendrá esa oportunidad en la estación. Esa tarde, la noticia se extendió por los círculos sociales de Bogotá como un incendio. Mónica Vázquez, reconocida administradora financiera y hermana de la fallecida Elena Montenegro, arrestada por intentar asesinar a la empleada doméstica de la familia Montenegro. Los detalles eran tan sórdidos que parecían sacados de una telenovela. Ricardo recibió llamadas de amigos, socios comerciales y conocidos expresando sorpresa y solidaridad. Algunos querían detalles morbosos, otros ofrecían apoyo genuino, pero todos querían entender cómo la situación había llegado tan lejos sin que él se diera cuenta. ¿Cómo no viste las señales?, le preguntó su mejor amigo Carlos Quintero durante una llamada telefónica. Porque confiaba en ella, admitió Ricardo. Porque después de perder a Elena, necesitaba creer que alguien de la familia de mi esposa realmente se preocupaba por nosotros. Mónica llenó ese vacío, y yo no cuestioné sus motivos. ¿Desde cuándo crees que tenía esos sentimientos hacia ti? Ricardo había estado reflexionando sobre esa misma pregunta. Honestamente, creo que siempre los tuvo. Incluso cuando Elena estaba viva, Mónica siempre encontraba razones para estar cerca, para involucrarse en nuestras decisiones, para hacerse indispensable. Pensé que era solo una hermana protectora, pero ahora me doy cuenta de que estaba esperando su oportunidad. ¿Y el accidente de Elena, crees que...? No, interrumpió Ricardo firmemente. Los investigadores fueron muy exhaustivos. Fue un accidente genuino causado por la lluvia y un conductor ebrio que se saltó un semáforo. Mónica es culpable de muchas cosas, pero no de la muerte de Elena. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Ricardo e Isabela se sentaron en la terraza para procesar todo lo que había pasado. ¿Te arrepientes?, preguntó Ricardo de repente. ¿De qué? De haberte involucrado con nosotros, de haber aceptado cuidar a Sebastián. Tu vida habría sido mucho más simple si nunca hubieras conocido a la familia Montenegro. Isabela lo miró con sorpresa. Ricardo, ¿realmente crees que me arrepiento de amar a ustedes dos? De haber encontrado la familia que siempre quise tener. Es que casi te matan por nuestra culpa. Me atacaron por culpa de una mujer enferma y obsesionada. Eso no tiene nada que ver contigo o con Sebastián. Ricardo tomó sus manos. Isabela, después de todo lo que ha pasado, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. Siempre soy honesta contigo. ¿Todavía quieres casarte conmigo? ¿Todavía quieres ser parte de esta familia que aparentemente viene con mucho drama y peligros inesperados? Isabela sonrió por primera vez en días. Ricardo Montenegro, me propusiste matrimonio hace 2 noches bajo las estrellas. Anoche luchaste como un guerrero para protegerme. Esta mañana desayunamos juntos como una familia normal. Si crees que un poco de drama va a asustarme, claramente no me conoces muy bien. Entonces, ¿eso es un sí? Eso es un sí rotundo, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de más hermanas perdidas, cuñadas celosas o parientes con obsesiones secretas. Mi corazón no puede manejar más sorpresas familiares. Ricardo se rió, el primer sonido genuinamente alegre que había hecho en días. Te prometo que no hay más parientes peligrosos al acecho.
Mónica era literalmente la última conexión con la familia de Elena. ¿Y tu familia? Mis padres murieron hace años y soy hijo único. Sebastián y tú van a ser toda mi familia de ahora en adelante. Perfecto. Una familia pequeña y simple suena ideal después de todo esto. Desde la ventana del segundo piso, Sebastián escuchaba la conversación de sus padres con una sonrisa en el rostro. No entendía todos los detalles de lo que había pasado, pero sí entendía que su familia estaba a salvo, que Isabela se iba a quedar para siempre y que finalmente podía dejar de preocuparse por perder a las personas que amaba. A la mañana siguiente, los periódicos locales publicaron la historia en primera plana. Hermana de Socialité muerta contrata sicario para asesinar a empleada doméstica. Los detalles eran sensacionalistas, pero precisos. Mónica Vázquez había sido formalmente acusada y se encontraba en prisión preventiva esperando juicio. Su abogado había tratado de negociar una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, pero la fiscal del caso había rechazado cualquier negociación. Con la confesión de Carlos Mendoza, las transferencias bancarias y el testimonio de las víctimas, el caso era demasiado sólido para requerir concesiones. Va a recibir entre 15 y 20 años, le había explicado el detective Hernández a Ricardo. Y eso solo si tiene suerte y el juez es clemente. Para Ricardo, la noticia de la sentencia probable fue agridulce. Se alegraba de que hubiera justicia, pero también se sentía triste por el desperdicio de una vida. Mónica había tenido talento, inteligencia y oportunidades. Podría haber construido su propia felicidad en lugar de tratar de robarla de otros. Pero también se daba cuenta de que los actos de Mónica habían tenido una consecuencia inesperada. Habían fortalecido su relación con Isabela y habían acelerado su compromiso mutuo. Al enfrentar juntos una amenaza mortal, habían descubierto que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. La pesadilla había terminado, pero había dejado a la familia Montenegro más unida y más consciente del valor de lo que tenían juntos. 6 meses después de la detención de Mónica Vázquez, la mansión Montenegro había experimentado una transformación completa. Ya no era la casa silenciosa y melancólica donde un padre deprimido y su hijo traumatizado existían en mundos separados. Ahora era un hogar vibrante lleno de risas, música, conversaciones animadas y el sonido constante de una familia que había aprendido a vivir plenamente otra vez. El juicio de Mónica había durado 3 semanas intensas. Ricardo había testificado sobre la manipulación sistemática que había sufrido durante años, describiendo cómo Mónica había cultivado su dependencia emocional mientras saboteaba cualquier posibilidad de que él encontrara felicidad fuera de esa relación tóxica. Isabela había narrado con voz firme pero serena los intentos de Mónica de destruir su reputación y alejarla de la familia, culminando con el intento de asesinato. El testimonio más poderoso, sin embargo, había venido de Sebastián. El niño de 8 años había insistido en declarar y con una madurez que sorprendió a todos en la sala del tribunal, había explicado cómo los juegos mentales de Mónica lo habían mantenido en silencio durante años. La tía Mónica me decía que si yo era muy feliz, papá se pondría triste, porque extrañaría más a mami, había dicho Sebastián desde el estrado, con la mano de Isabela sosteniendo la suya. Me decía que las risas muy fuertes podían lastimar a las personas que estaban tristes, entonces yo trataba de no ser feliz para cuidar a papá. La sala había permanecido en silencio absoluto mientras el niño continuaba. Pero Isabela me enseñó que las risas no lastiman a nadie. Me enseñó que estar feliz no significa que olvide a mami. Y cuando papá me vio feliz, él también se puso feliz. Entonces entendí que la tía Mónica me había dicho mentiras. Al escuchar el testimonio de su hijo, Ricardo había llorado abiertamente por primera vez en el juicio. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de orgullo por la fortaleza y sabiduría de Sebastián, y lágrimas de rabia por los años de felicidad que Mónica les había robado con sus manipulaciones. El jurado había deliberado apenas 2 horas antes de declarar a Mónica Vázquez culpable de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato en primer grado, acoso, extorsión emocional y fraude documental. La sentencia había sido de 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Cuando leyeron el veredicto, Mónica había mostrado emoción pública por primera vez durante el proceso. No remordimiento por sus actos, sino ira pura hacia Ricardo e Isabela por haber destruido su familia. «Yo cuidé de ustedes durante años», había gritado mientras los alguaciles la escoltaban fuera de la sala.
Todo lo que hice fue por amor. Isabela era la intrusa, no yo. Ricardo se había levantado de su asiento y la había mirado directamente a los ojos por última vez. Mónica, el amor verdadero no manipula, no lastima y no mata. Lo que tú sentías no era amor, era obsesión. Esas habían sido las últimas palabras intercambiadas entre ellos. Ahora, en una soleada mañana de sábado de abril, Ricardo se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín. A través de la ventana vio a Isabela y Sebastián trabajando juntos en el huerto pequeño que habían plantado en el lugar donde antes estaba la estatua de mármol de Elena. La decisión de retirar la estatua había sido difícil, pero necesaria. Ricardo se había dado cuenta de que mantener un memorial tan prominente en el jardín principal estaba impidiendo que la familia siguiera adelante. En lugar de eso, habían plantado un jardín de hierbas aromáticas que Sebastián podía explorar con todos sus sentidos. Menta que olía fresca cuando la tocaba, romero con hojas rugosas que le gustaba frotar entre los dedos, lavanda que calmaba su mente cuando la olía. La memoria de Elena vive en nuestros corazones, le había explicado Isabela a Sebastián cuando hicieron el cambio. No necesitamos una estatua para recordarla. La recordamos cada vez que somos felices, porque eso es lo que ella habría querido para nosotros. Ricardo se puso una bata y bajó al jardín para unirse a su familia. Sebastián estaba utilizando una pequeña pala adaptada para sentir dónde plantar las semillas de albahaca, mientras Isabela lo guiaba pacientemente. «Buenos días, mi familia hermosa», saludó Ricardo besando la coronilla de Sebastián y después los labios de Isabela. «Papá, Isabela me está enseñando a plantar albahaca. Va a crecer y después podemos hacer pesto casero. Suena delicioso. ¿Puedo ayudar?» «Sí, pero tienes que cerrar los ojos como yo y usar las manos para sentir dónde va cada semilla». Ricardo se arrodilló junto a su hijo y cerró los ojos, permitiendo que Sebastián le enseñara a ver con las manos. Era un momento perfecto de inversión de roles. El hijo enseñándole al padre, el niño que había perdido la vista ayudando al adulto a descubrir nuevas formas de percibir el mundo. Isabela los observaba con una sonrisa radiante. En 7 meses, había visto a Ricardo transformarse de un hombre quebrado por el dolor en un padre participativo y un compañero amoroso. Había visto a Sebastián evolucionar de un niño silencioso y apático en un pequeño sabio lleno de alegría y curiosidad. Y se había visto a sí misma florecer de una joven empleada doméstica en la matriarca de una familia, unida por el amor y la elección. «Isabela», dijo Ricardo sin abrir los ojos, todavía concentrado en plantar semillas, «¿estás lista para la ceremonia de la próxima semana?» Su boda había sido planificada como una celebración íntima en el jardín de la mansión. Solo familiares cercanos y amigos queridos. El hermano de Isabela con su esposa y hijos, algunos colegas de Ricardo, los terapeutas de Sebastián que se habían vuelto casi familiares y el personal de la casa que había presenciado la transformación de la familia. «Estoy emocionada», respondió Isabela, pero también un poco nerviosa. «¿Por qué?» «Porque nunca pensé que podría ser tan feliz. A veces tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad». Sebastián abrió sus ojos ciegos hacia donde estaba Isabela. «Isabela, ¿sabes qué me enseñaste sobre la felicidad?» «¿Qué te enseñé?» «Que la felicidad no se gasta cuando la usas. Al contrario, mientras más feliz eres, más felicidad tienes para compartir». Isabela sintió lágrimas de emoción. «Eres muy sabio, príncipe. Aprendí de ti, y tú aprendiste de nosotros, y papá aprendió de los dos. Somos una familia que se enseña cosas bonitas». Ricardo abrió los ojos y miró a su hijo con asombro. «Sebastián, ¿cuándo te volviste tan inteligente sobre el amor? Cuando dejé de tener miedo de él». La sabiduría simple pero profunda del niño los dejó a ambos adultos sin palabras por un momento. Una semana después, en una tarde dorada de abril, Isabela Restrepo se convirtió en Isabela Montenegro, en una ceremonia que fue pequeña en número pero inmensa en amor. Sebastián había sido el portador de los anillos, caminando con confianza por el pasillo improvisado en el jardín, con la ayuda de su bastón y la guía de su oído perfeccionado. Durante el intercambio de votos, Ricardo había hablado no solo a Isabela, sino también a Sebastián. «Isabela, te prometo amarte no solo como esposa, sino como la madre que elegiste ser para Sebastián. Te prometo honrar no solo nuestro amor, sino el amor que has traído a toda nuestra familia. Y te prometo que cada día trabajaré para ser merecedor del milagro que eres en nuestras vidas». Isabela
había respondido con votos que habían hecho llorar a todos los presentes. Ricardo, acepto no solo ser tu esposa, sino ser parte de la familia que hemos construido juntos. Prometo amar a Sebastián como el regalo que es, y prometo honrar la memoria de Elena, siendo la mejor madre que pueda ser para el hijo que ella amaba tanto. Prometo que nuestra casa siempre será un lugar de risas, crecimiento y amor incondicional. Después, había mirado a Sebastián. ¿Y tú, príncipe valiente, me aceptas como tu madre del corazón? Te acepto, había respondido Sebastián con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Pero ya eras mi madre del corazón desde hace mucho tiempo. Ahora solo es oficial. La celebración había durado hasta tarde en la noche, con música suave, baile bajo las estrellas y cuentos compartidos sobre Elena que honraban su memoria mientras celebraban el futuro. Un año después, la familia Montenegro recibió una carta inesperada. Era de Mónica, escribiendo desde la prisión. «Ricardo», decía la carta, «he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones, y finalmente entiendo el daño que causé. No espero perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que veo ahora que lo que yo llamaba amor era realmente egoísmo y obsesión. Isabela es una buena mujer, y Sebastián es afortunado de tenerla como madre. Espero que sean muy felices juntos. Lamento haber tardado tanto tiempo en aprenderlo». Ricardo había leído la carta en voz alta durante la cena familiar, y después habían tenido una conversación profunda sobre el perdón, la redención y la importancia de aprender de los errores. «¿Crees que la tía Mónica realmente cambió?», había preguntado Sebastián. «No lo sé», había respondido Ricardo honestamente, «pero espero que sí. El perdón no es algo que hacemos por la persona que nos lastimó. Es algo que hacemos por nosotros mismos, para poder seguir adelante sin cargar rencor». «¿La vas a perdonar?», Ricardo había mirado a Isabela, quien había asentido alentadoramente. «Sí, creo que voy a perdonarla. No porque sus acciones fueran correctas, sino porque ya no quiero que el dolor que causó tenga poder sobre nuestra familia». Esa noche, Ricardo había escrito una respuesta breve pero sincera. «Mónica, acepto tus disculpas y te perdono. Espero que uses tu tiempo en prisión para sanar y crecer. Te deseo paz». Nunca recibieron otra carta. 2 años después de la boda, Isabela estaba en el jardín enseñándole a Sebastián, ahora de 10 años, a identificar diferentes tipos de pájaros por sus cantos, cuando sintió una sensación familiar. Se llevó la mano al vientre y sonrió. «Sebastián, ven acá. Quiero que sientas algo». El niño se acercó y puso sus manos sensibles sobre el vientre de Isabela. Sus ojos se agrandaron con asombro. «¿Hay un bebé ahí adentro?». «Sí, príncipe. Vas a tener un hermanito o hermanita». Sebastián gritó de alegría y corrió hacia la casa. «¡Papá! ¡Papá! Isabela tiene un bebé en la barriga». Ricardo salió corriendo de su estudio y cuando vio la expresión radiante de Isabela, supo inmediatamente que las noticias eran ciertas. «¿En serio?». «En serio». Ricardo la levantó y la hizo girar mientras Sebastián bailaba alrededor de ellos, cantando una canción improvisada sobre ser hermano mayor. 6 meses después, Elena Isabella Montenegro nació en una mañana soleada de octubre. Cuando pusieron a la bebé en los brazos de Sebastián por primera vez, él la tocó suavemente con las yemas de los dedos, viéndola, con sus manos como había aprendido a hacer con todo lo importante en su vida. «Es perfecta», susurró, «y puedo sentir que va a ser muy inteligente». «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó Isabela con una sonrisa. «Porque ya está tratando de agarrar mi dedo. Los bebés inteligentes siempre quieren tocar todo». Ricardo observaba la escena con una emoción que no tenía palabras. Su hijo mayor, que había perdido tanto a una edad tan temprana, ahora estaba ayudando a darle la bienvenida al mundo a su hermana menor. La vida había completado un círculo hermoso. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Sebastián. «Elena Isabela», respondió Ricardo. «Elena por tu primera mamá e Isabela por tu segunda mamá». «Perfecto. Ella va a tener el amor de 2 mamás increíbles». Y así, la familia Montenegro continuó creciendo en amor, sabiduría y felicidad. Habían aprendido que la vida puede traer tragedias inesperadas, pero también puede traer milagros igualmente inesperados. Habían descubierto que el amor verdadero no reemplaza el amor perdido, sino que lo honra creando espacio para nuevo amor. Sebastián nunca recuperó su vista, pero había desarrollado una percepción del mundo que iba mucho más allá de lo que los ojos pueden ver.
Isabela nunca se olvidó de sus orígenes humildes, pero había aprendido que la verdadera riqueza se mide en el amor que das y recibes, y Ricardo había descubierto que era posible honrar el pasado mientras construías un futuro hermoso. En las tardes, la familia se sentaba en el jardín donde antes había estado la estatua de Elena, ahora convertido en un espacio de vida y crecimiento. Sebastián le leía cuentos en braille a su hermana pequeña. Isabela cantaba canciones de cuna que había aprendido de su propia madre, y Ricardo simplemente observaba, maravillado de cómo la vida puede transformar el dolor en alegría cuando estás rodeado de las personas correctas. La historia que había comenzado con un millonario solitario viendo a una empleada bailar con su hijo ciego había evolucionado en algo mucho más hermoso. Una familia unida no por la sangre o la circunstancia, sino por la elección consciente de amar, proteger y crecer juntos. Y en las noches tranquilas, cuando el viento movía suavemente las plantas del jardín de hierbas aromáticas, a veces parecía que se podía escuchar una voz suave susurrando en la brisa. Gracias por cuidar tan bien de mi familia. Elena había encontrado paz y la familia Montenegro había encontrado la felicidad que todos merecían. Fin.